Hola, muy buenas tardes, Marlon. Marlon, muchísimas gracias por su asistencia. Hola, muy buenas noches, Gustavo. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, muy amable por tu asistencia. Marlon, vamos a esperar unos minuticos a que lleguen más integrantes del grupo y damos inicio a la sesión, a la web conference. Te agradezco y pues quiero aquí, quiero aprovechar. Lo que pasa es que ahora en la universidad hay un requisito para que las web conference o las IPAs sean válidas. Y en este caso es que mínimo un integrante del grupo debe participar para que ésta tenga validez. Entonces, te agradezco mucho por participar y pues me gustaría mucho que me pudieras acompañar. La sesión yo creo que no nos demoramos una hora, creo en lo que sería pues todo lo que vamos a observar referente al decreto 1079 del 2015 y referente pues a las actividades y también pues para hacer una invitación a la siguiente pues web conference en la cual pues vamos a participar de una clase espejo con una universidad, la Fidelitas de Costa Rica, que es una universidad en la cual pues vamos a apoyar una clase espejo. Aquí también pues extender la invitación en el cual pues lo ideal es que pudiéramos participar todo el grupo y eh, adicionalmente pues poder continuar con lo que sería la tercera web conference. No sé si hasta acá tengas o alguna pregunta, alguna duda con respecto a los trabajos abordados hasta la guía 2. Muchas gracias, Gustavo. No, hasta el momento, pues no he tenido como muchas dudas con respecto a lo que hemos venido hablando. Bueno, también te quiero decir que no tengo problema en esperar lo que creas necesario, a ver si de pronto alguien más se conecta. Y si tú crees que es apropiado y de la manera adecuada hacerlo solamente conmigo participando, pues también estoy dispuesto para ello. Sí, 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 muchísimas gracias. Y como te manifiesto, pues la cuestión es que ahora es un requisito y pues la idea también es abordar la sesión hoy y como te digo, pues extenderles una invitación para, creo que sería, está entre el 24 de, de abril, más o menos la convocatoria de la clase espejo, entonces también pues quería aprovechar y extender pues esta invitación, ¿no? Entonces vamos a esperar unos minuticos, te agradezco mucho por tu participación y vamos a ver quién más se integra a la sesión de hoy. Perfecto, claro que sí.
Hola, muy buenas tardes, César Narváez y Martín Andrés. ¿Me pueden por favor confirmar si me escuchan bien? Sí, Gustavo, que te escucha bien. Sí, se escucha bien, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a ustedes, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Bueno, vamos a abordar algunos temas referentes con el curso de terminales de transporte terrestre de la tecnología en transportes pues, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este caso, mi nombre es Gustavo Adolfo Mina González, yo soy el director, la persona que los ha venido retroalimentando en el foro de comunicaciones y adicionalmente pues soy el encargado de desarrollar las web conferences y las respectivas CIPAs para el desarrollo del curso. Entonces, vamos a dar inicio a lo que sería el tema del día de hoy. Vamos a abordar unos temas referentes al decreto 1079 del 2015, que son los temas que hemos venido abordando como tal, donde pues vamos a hablar un poco sobre lo que es el servicio público de transporte terrestre automotor, en este caso tanto colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, que en este caso pues digamos que podemos identificar unas diferencias entre los diferentes tipos de transportes que podríamos hablar y en este caso pues digamos que principalmente nos vamos a enfocar en lo que es transporte terrestre ya que está enfocado hacia nuestra asignatura, pero teniendo en cuenta de que existen otros modelos que también se integran en lo que es la ingeniería de transportes y podemos abordar desde el punto de vista los temas relacionados y aspectos importantes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificar el transporte, ¿no? Ya que pues esto requiere de ciertos aspectos importantes como es infraestructura, entre otros, para poder lograr una buena integración, un buen crecimiento. Cabe resaltar que el transporte pues va de la mano del desarrollo y en este caso pues digamos que hablamos hoy en día metropolitanas, en el caso de Colombia, propuestas que han venido pues mencionando que de una u otra manera, pues digamos que el transporte jugaría un papel muy importante para poder hablar de este concepto de una ciudad metropolitana, que pues digamos que una de las características sería poder integrar todos estos medios de transporte en una red, la cual pues nos permita eh, el, un desarrollo, adicionalmente una movilidad, pensando en lo que serían las personas, las poblaciones a las cuales, pues digamos que se enfocaría este objeto en principal. Podríamos hablar de lo que sería, pues, tanto el servicio distrital, digamos que para el caso de Bogotá, aquí me voy a puntualmente, pues digamos, a una de las ciudades que mayor conocimiento tengo, pero también haciendo referencia a algunas debido a que pues podemos observar que en el caso de Colombia pues no todas las ciudades tienen los mismos modelos de transporte y esto pues va a tener digamos que unas series de variables que existen para poder incidir en lo que sería un modelo adecuado de transportes donde pues se deben de hacer ciertas mediciones donde hablamos de la encuesta de movilidad que juega pues un papel muy importante en lo que sería pues todo este tipo de propuestas. Entonces podemos decir que el decreto 1079 del 2015 es el decreto único que reglamenta el sector de transporte en Colombia, pues también digamos que está compilado por el Ministerio de Transporte para organizar y unificar todas las normas que sean vigentes sobre transporte y también lo que tiene que ver con la infraestructura, ya que pues hablamos de diferentes modos de transporte, como es el caso del carretero, que es el mayormente utilizado en el país. Hablamos de un marítimo fluvial, no en todas las zonas del país, pero hay zonas en las cuales pues se especifica estos modos de transporte, una necesidad. Digamos que podemos hablar de una necesidad de por parte de la Amazonía,
de desarrollar modelos que le permita la integración, que les permita llevar desarrollo, como en algunos sectores sí vamos a encontrar algún desarrollo en lo que tiene que ver con transporte, sobre todo en las ciudades principales del país, donde pues juegan un papel muy importante pues los diferentes modos de transporte, que pues podemos hablar que en Colombia podríamos decir que las grandes ciudades, algunas de las grandes ciudades han venido replicando algún modelo, como es el caso el de Bogotá, en el cual pues digamos que hay una serie de aspectos a analizar con respecto a esto. También habla del sistema férreo. Hoy en día pues hablamos también de otro medio de transporte importante que nuevamente se vuelve a reactivar en el país. Se habla de que Colombia tiene casi 100 años de atraso frente a otros países en lo que tiene que ver con líneas férreas. Cabe resaltar también que pues el transporte férreo juega un papel muy importante, ya que este pues permite pues abaratar los costos, de siendo pues uno de los transportes ideales para el transporte de carga de largas distancias. Pues digamos que el mejor amigo pues podríamos hablar de que sería el tren, ya cuando pues sea la ruptura logística a un cambio de modo, como pues ya podríamos hablar el marítimo, en el caso de los buques, ya cuando no hay pues vías para poder transportar mercancía, pues ya debemos recurrir a este tipo de modos de transporte, pues que aún son mucho más eficientes que el tren, pero pues hablamos que en el transporte interno, pues el tren juega un papel muy importante, ya que es más amigable con el medio ambiente y podemos, digamos que, disminuir los costos, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene, que cada vagón podría llevarse dos contenedores de lo que llevaríamos en un vehículo. Entonces eso hace que pues también esa dinámica permita reducir algunos costos. Hoy en día pues en Colombia se habla de la reactivación de este medio de transporte que también está jugando un papel muy importante. Se juega a volver a utilizar este medio de transporte de manera interna y es una alternativa. También pues digamos que viene de una manera nuevamente como con algunos cambios, vuelve en algunos sectores este modo de transporte mixto, porque pues también se habla de que la idea es que se recupere el transporte de pasajeros por líneas férreas. Entonces, digamos que también es importante resaltar que dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo y ese concepto de metropolitano de una ciudad, pues hoy en día pues se está jugando a eso. Aquí podríamos hablar de un mejor ejemplo, una ciudad que tiene un mejor sistema de transporte integrado, como es el caso de la ciudad de Medellín, ¿no? Que resalta también siendo pues la ciudad que tiene la empresa más antigua en transporte masivo. Bueno, transporte, pues digamos que ya hoy en día hablamos del concepto de transporte masivo, pero digamos que la empresa de Valles de Aburrá, pues es la empresa de transporte más antigua del país y aún pues sigue vigente y es la que se encarga. Y pues no yendo más, pues miremos cómo pues hoy en día en Medellín se integran algunos otros medios de transporte como son los tranvía en la ciudad y estos pues digamos que aún mucho más amigables y digamos que más enfocado al desarrollo. Es algo curioso porque pues si volvemos a la historia de Colombia, Colombia ya tenía ese sistema, desafortunadamente eh, se dejó de desincentivar. La verdad pues desafortunadamente la falta de algunos recursos pues llevó a que este medio de transporte pues actualmente no esté vigente, pero creo que pues la historia nos está llevando nuevamente a ese entonces donde pues ya contábamos con estos medios de transporte y vuelve nuevamente a jugar un papel, claro que ya más desarrollados estos medios de transporte como tal. Entonces, podemos decir que pues el objetivo principal de esto es coordinar y garantizar la prestación eficiente, segura y continua del transporte colectivo en áreas metropolitanas
y distritales y municipales, asegurando pues una movilidad urbana de calidad. Tiene algunas restricciones, como es el caso del cumplimiento estricto de las rutas y los horarios. Digamos que aquí en el caso de Bogotá, también podríamos hablar de unos casos que se han venido presentando. Em, en este caso, digamos que también hablamos de lo que serían las tarifas autorizadas y provisión total de transporte informal o sin habilitación legal vigente. Y digamos que en esto quiero resaltar, porque pues es algo que se genera, digamos que podríamos hablar, no sé, de un fenómeno que podría presentarse eh, de una u otra manera. Digamos que para el caso de la ciudad de Bogotá, el desmonte del transporte de servicio público colectivo, que eran pues las antiguas busetas. Sí, ellos ya tenían establecidas unas rutas, ¿sí? En las cuales podían operar cada una de estas empresas, cubrían unos horarios, como lo menciono aquí dentro de lo que tenía que ver con el servicio de transporte público automotor. También unas tarifas autorizadas, que pues recuerdo que para ese entonces pues esas tarifas eran como muy continuas, siempre subían como 50 pesos el transporte. Hoy en día pues digamos que la dinámica es diferente. En este caso pues eso va derivado mucho del modelo, ya que pues digamos que hoy en día se opera y se paga es por kilómetro recorrido. A diferencia de entonces cuando era colectivo, donde pues dependía de la cantidad de pasajeros que recogiera el vehículo, y pues digamos que ahí se hacía pues todo el costo operativo de lo que sería el vehículo. Em, Esto digamos que pasa al nuevo modelo de servicio integrado de transporte SIP, donde pues digamos que de una u otra manera algunas rutas cambian dentro de sus horarios, algunas desaparecen, lo que lleva consigo a un fenómeno que se presenta y es el transporte informal. De una u otra manera, pues digamos que la falta de rutas o de rutas que cumplan con estas necesidades de lo que es la población, pues hace que se dificulte pues el desplazamiento, y esto da una oportunidad a un transporte informal, ¿no? Que es muy comúnmente ver en el caso de la ciudad de Bogotá. Hay algunas zonas que es muy común ver este tipo de transporte, y es debido a que no hay rutas necesarias de transporte, o digamos que algunos recorridos son muy largos, y eso hace que pues estos medios de transporte de una u otra manera se generen. Eh, en Bogotá, digamos que no es solo se ha dado en visitaxis, también pues hablamos hoy en día de que se da también en vehículos que operan, que son pequeños de pasajeros, pero de una u otra manera, de manera informal. Digamos que aquí lo que podríamos observar, y que sería un complejo dentro de la problemática, es, digamos que también los otros fenómenos que se presentan de esto, porque pues digamos que nuevamente se deriva como eso que llamábamos anteriormente, antes del desmonte, la guerra del centavo, donde pues el transporte informal también juega un papel de buscar algunos recursos para poder operar. Sí, digamos que sería la lógica del funcionamiento de esto, y esto hace que pues este tipo de medio de transporte se genere, generando pues en algunas cosas, en algunos momentos pues afectaciones, debido a que pues este transporte informal no cumple con todo lo legal, lo que sería en el caso de los seguros, el caso de tener todo esto vigente, pues digamos que se ve afectado al no ser un transporte formal, ya que no se puede acudir a algunos de estos permisos que son necesarios cuando hablamos de el diseño, los permisos para la planificación de las rutas que se puedan operar, entre otros, que son importantes. También algunas disposiciones relevantes, como son todos los requisitos para habilitar de las empresas, digamos que deben de estar totalmente constituidas, que deben de controlar pues la calidad del servicio, una supervisión continua de las autoridades locales, donde pues digamos que aquí lo que se evita son desvíos de esas zonas por las cuales son permitidas.
estas rutas y que deberían de operar de una u otra manera. Y es cuando se presenta, pues digamos que estos problemas. Para el caso de Bogotá, pues digamos que ya no se ve tanto esta parte porque pues hablamos hoy en día de un sistema integrado de transporte que es el SITP y digamos que ellos ya tienen definidas sus rutas. Ya lo que se nos presenta es con el caso del transporte informal, donde se dan esas situaciones que digamos que utilizan zonas que no son autorizadas y donde pues en algunas ocasiones hasta superan las velocidades permitidas y esto pues digamos que pone en riesgo a los demás actores viales y pues que permite pues digamos una mejora dentro de lo que sería pues la prestación del servicio para pues evitar que se presenten algunos de estos fenómenos o lo que sería y pienso que de una u otra manera sería necesario, sería esa integración que hoy en día se busca y que aquí nuevamente vuelvo a recalcar a la ciudad de Medellín, donde pues han podido lograr una mejor integración referente a lo que es la ciudad de Bogotá, ¿no? Que también busca pues un sistema de transporte integrado y que de una u otra manera pues tiene pues digamos que algunas cosas que hoy en día pues se deben de mejorar. También lo que es la información adicional, el enfoque espacial de la integración modal y lo que es la protección efectiva hacia el usuario en todas las zonas urbanas del país. En este caso, pues garantizar que se pueda prestar un servicio de calidad, que las personas puedan eh, tener esa seguridad de que puede hacer el recorrido sin ponerse en riesgo, porque pues también son fenómenos que se derivan en la prestación del servicio del transporte. Digamos que para el caso de la ciudad de Bogotá ya es muy raro, se presenta aún, digamos que se presentan algunos otros fenómenos como es el cosquilleo, donde pues la persona sube al sistema integrado, de lo mismo aglomeración de personas que hay, pues digamos que se facilita para que pues digamos de una u otra manera se presente este tipo de situaciones. Entonces también son cosas que pues son importantes analizar, de tener en cuenta a la hora de hablar de lo que sería la integración y todo lo que tiene que ver referente a la normatividad, ¿no? También pues nos se enfoca en lo que es la seguridad vial, lo que tiene que ver con los planes estratégicos de seguridad, donde pues es, digamos que fundamental para una empresa, pues a la hora de prestar el servicio. También hablamos del transporte de carga, donde hablamos de reglamentar las condiciones, la habilitación de las empresas para operar. Digamos que ya hay algunos avances por parte del gobierno, donde nos prestan algunas herramientas, donde digamos que Cicetran, donde podemos hacer el cálculo de los costos de lo que sería el transporte de carga en la ciudad por el país, perdón, y pues que esto juega un papel muy importante, porque también la idea es que las personas y los usuarios, en este caso, pues digamos que son las personas, todos los actores que hacen parte de lo que es la movilidad y lo que tiene que ver con el transporte que son usuarios y que también pues a la vez digamos que juegan un papel muy importante. Entonces digamos que en el caso del capítulo 2 pues se enfoca mucho más hacia la reglamentación del transporte de lo que es el transporte de pasajeros. En el capítulo pues número 2 también se abordan sistemas de transportes de pasajeros, cómo se regulan, como es el caso en el capítulo 3 donde se habla de la regulación del transporte individual de lo que son los taxis y el transporte automotor de pasajeros por carretera, ¿no? Que también pues juega un papel muy importante, por eso hablamos de metropolitano, distrital y municipal, porque pues para el caso de la ciudad de Bogotá, nosotros salimos hacia digamos, ciudades, municipios que son aledaños a la ciudad de Bogotá, Zipaquirá, Mosquera, la misma Soacha, que están muy cerca de la ciudad de Bogotá, que ya no tenemos, digamos que, un límite espacial que nos diferencie, pues ya estamos, digamos que muy cerca, esto pues ha venido pasando, ya pasó con algunos otros. em,
que ya están adheridos a la ciudad de Bogotá, como es el caso de Fontibón, lo que es Engativá, que antiguamente pues no hacían parte de lo que era Bogotá, pero pues el crecimiento y todo llevó a que estos hoy en día pues hagan parte de la ciudad de Bogotá. Entonces, en el capítulo 2 también nos hable sobre el establecimiento de todas las normas del transporte público masivo, que pues ya vamos a enfocarnos un poquito a esto, el transporte metropolitano, distrital y municipal, donde se enfoca en la habilitación de las empresas y la operación bajo principios de seguridad y eficiencia que son importantes de planificar. Aquí digamos que en la tercer web conference voy a utilizar una herramienta que les voy a mostrar para poder diseñar rutas. Hoy en día digamos que hay algunas herramientas que están planificadas que nos permiten o nos facilitan el diseño de estas rutas, poderlas gestionar de una manera mejor, ya que pues digamos que podríamos hacerlo en tiempo real. Utilizando lo que es los sistemas de posicionamiento geográfico que pues también beneficiarían el desarrollo de esta. Entonces, digamos que también pues el capítulo 2 donde hablamos de los sistemas de transportes de pasajeros, lo que tiene que ver con el marco regulatorio, todo lo que tiene que ver con la reglamentación completa de la organización y operación de los sistemas integrados de transporte público, promoviendo la eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental ante estos medios de transportes. Algunas restricciones que son claves como las normas estrictas para interoperabilidad entre modos de transporte, que en este caso digamos que Medellín ya opera bajo este tipo de normatividad, porque pues allá se integran diferentes modos de transporte, el tranvía con el metro, hablamos de también el transporte, hoy en día también los buses se integran también, puedes bajar del metro a tomar uno de los buses o puedes tomar la opción de tomar un metro cable, por eso pues digamos que en este caso Medellín pues tiene mucho más desarrollo en el modelo de transporte que la ciudad de Bogotá, pero Bogotá también hoy en día está desarrollando, digamos que una serie de infraestructura que, como les mencionaba, también hace parte del capítulo para poder integrar estos modos. Ya digamos que tenemos operando un metrocable aquí en Bogotá, bueno, pero eso no se llama Metrocable, tiene otro nombre, un cable ya, pero también está otro en construcción que se espera muy pronto que se ponga en operación y que pues esto también beneficie y también pues ya hablamos hoy en día de lo que es el metro, algunos digamos que avances que ha venido teniendo la ciudad de Bogotá referente, pues primero que todo, al ser la capital del país, pues digamos que debería ser pionera en este tipo de proyectos y desarrollo. Desafortunadamente no se ha podido llevar a cabo así, pero tenemos pues algunas ciudades que sí han podido llevar estos modelos y aplicarlos y poderlos tomar como ejemplo para poderlos replicar en otras ciudades. Cabe resaltar que para ello es necesario hacer ciertos análisis, no es tan sencillo. En algunos momentos he escuchado que se habla de un tren de alta velocidad entre la ciudad de Bogotá y Medellín, y eso quiero decirles de manera profesional que eso es imposible en el caso de Colombia. Primero que todo, la infraestructura que se requiere para llevar este tipo de proyecto es muy costosa y el factor más importante y el por cual no se podría llevar es la cantidad de pasajeros que sería necesario movilizar a diario para que sea un proyecto viable y que realmente pues tenga esa necesidad de que se lleve a cabo, ¿no? Eso no nos pasa aquí a nosotros. Podríamos hablar de que necesitaríamos por lo menos una movilización diaria de unos 6 o 7 millones de pasajeros entre las dos ciudades, que es algo que es casi que imposible. Por eso digamos que en el caso de China, al ser el segundo país más poblado, porque hoy en día ya es superado por la India, este medio de transporte de alta velocidad sí es eficiente. Adicionalmente, pues hay una serie de análisis que son necesarios, ¿no? Porque pues uno primero, antes de invertir en ese tipo de infraestructura, pues analiza el transporte aéreo, lo que tiene que ver con el transporte terrestre. Entonces, es necesario mirar el volumen de pasajeros que tienen estas rutas. Adicionalmente,
pues hablamos de los tiempos que también juegan un papel muy importante. Entonces, ¿será que si me voy por carretera me demoro menos que en avión? Y eso pues digamos que hay una serie de variables que se deben analizar que inicialmente pues uno no conocería para poder pues digamos que hablar de estos modos de transporte. Puede ser el ejemplo, digamos, el tiempo que tarda, porque pues si hablamos que me voy en transporte aéreo, sí, me tardo 40 minutos en el transporte, pero en el check-in me demoro 2 horas y en la revisión después me demoro otras 2 horas, entonces ya no me demoro solo 40 minutos, sino estoy hablando casi de un trayecto de 5 horas. Entonces hay que hacer una serie de análisis porque pues también aquí el transporte particular juega un papel, ¿no? Entonces, ¿será que me es más rápido irme en mi vehículo? ¿Me voy más rápido en un avión? ¿O será que en los chequeos me demoro más que si me voy en el modo de transporte terrestre? ¿Sí? Entonces, digamos que todas esas series de variables y dinámicas que son necesarias analizar a la hora de tomar una decisión de estos medios de transporte, pues juegan un papel. Y como les menciono, para el caso de Colombia, pues entre la ciudad de Bogotá y Medellín no hay ese flujo y esa necesidad. Digamos que en pocas palabras necesitaríamos que todas las personas de la ciudad de Medellín trabajen en Bogotá y todas las de Bogotá trabajen en Medellín para que sea necesario hacer esos recorridos. Y eso no va a pasar en el mundo, no sería necesario, pero pues digamos que como lo mencionaba anterior, países como China sí, estos tipos de proyectos sí son viables porque pues al ser uno de los países más poblados del mundo, un avión y como les menciono pues todas estas variables que también se analizan como el check-in, el tiempo de abordaje, lo que tiene que ver con el tiempo de la sala de espera, entre otras, pues muchas veces hace que el tren de alta velocidad sea mucho más eficiente porque se compra el tiquete, se desplaza el trayecto, pasa y llega a una estación. Entonces, digamos que son variables que son necesarias y que debemos de tener en cuenta y que van a ser necesarias para el desarrollo del transporte en Colombia y pues también digamos que para tener claro algunas limitaciones que vamos a tener en cuanto a algunos tipos de proyectos que tan solo podríamos escuchar y como les mencioné, está pues ligado a otras variables que tiene que ver. Lo que tiene que ver con las limitaciones específicas de las rutas, que hace referencia a esos recorridos y que no deberían de haber desviaciones, el control del tráfico centralizado y la coordinación obligatoria entre los operadores, unos a otros, para poder prestar un servicio eficiente, tener pues un control. La idea sería que pues el modelo de transporte funcionara de manera eficiente, pero desafortunadamente pues eso es algo complejo, no es tan fácil lograrlo. En el mundo pues tenemos algunos ejemplos de ciudades donde se habla de que el transporte es muy puntual. Aquí podríamos traer algunos ejemplos como en el caso de Australia, donde los medios de transporte son muy puntuales, los tiempos que se establecen para los recorridos, los horarios de llegada de los vehículos, entre otros, funcionan de manera perfecta. Cosas que aún nosotros digamos que tenemos algunas problemáticas, pero también porque están muy enfocadas hacia que nosotros somos o utilizamos sistemas de transporte semiconfinados, los cuales pues existen algunas variables que no podemos controlar. Dentro de esas intersecciones, pues lo que es otros modos de transporte impactan, lo que hace que en este caso, pues el mejor medio de transporte sea el confinado, ¿no? Como son los trenes o los tranvías, ya que estos, pues, digamos, gozan de esa movilidad y que, pues, digamos que es poco limitada, pero pues he visto en el caso de la ciudad de Medellín, el tranvía también está expuesto a lo que es la semaforización, entonces hace que este modo, que por lo general hablamos de que es un sistema de transporte confinado, se vuelva semiconfinado porque tiene otras variables que hacen que incida el tiempo. Digamos que pues el tren pues tiene frente a un vehículo pues nuevamente una ventaja, la capacidad, la cantidad de pasajeros, que es mucho más amigable con el medio ambiente, que es lo que se debe buscar. También digamos que mejora la calidad de lo que es el servicio al contar pues con una infraestructura mucho más moderna, entre otros, pues esto trae consigo pues algunos beneficios. Entonces, bueno, voy a pasar aquí un momentico que me pase. Bueno.
a ver un videíto, los voy a invitar a ver aquí un videíto pequeño sobre el transporte masivo. Un segundo. Yo soy un pueblo que me sigue. Todavía con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Transporte masivo. En 1938, la población urbana en Colombia constituía apenas el 32%, pero para finales del siglo XX y comienzos del XXI ya constituía el 70% de la población total del país. En muchos casos, la migración mejoró la calidad de vida de las personas, pero en otros, como en el caso del desplazamiento forzado, hizo que se incrementaran los niveles de desempleo. Esto también generó la creación de sistemas de transporte masivos que respondieran a las necesidades de los ciudadanos. ¿Sabe cuál fue la ciudad donde inició el transporte masivo en Colombia? ¿En qué ciudad? No. ¿Bogotá? En Medellín. Creada en 1979, la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá Limitada fue una apuesta estatal para consolidar el transporte urbano de Medellín. 6 años después de su creación, la empresa inició la creación del Metro de Medellín. Mientras se vivía una fuerte crisis económica debido al proceso 8000 en 1995, se culminó la construcción del Metro de Medellín, que se había iniciado 10 años antes, en 1985. El Bogotazo realmente no acabó el tranvía. Eso es parte de un imaginario y una leyenda urbana errada. El 9 de abril del 48, 20% de los tranvías fueron incendiados. El 80% de los tranvías quedaron y siguieron funcionando hasta el año 51. Fue una decisión de la alcaldía que va a acabar el tranvía porque veían que el tranvía una forma obsoleta de transporte público y realmente lo que había era privilegiar empresas de transporte privado. Desde el Bogotazo, los buses se mantuvieron como el único medio de transporte en la capital hasta bien entrados los años 90, cuando empezaron los estudios para la elaboración de un sistema de transporte inspirado en la red integrada de transporte de la ciudad de Curitiba, en Brasil. En 1998, bajo la alcaldía de Antanas Mockus, se dio inicio a la tarea de la construcción de este nuevo. Se inauguró el 4 de diciembre del 2000 con las troncales de la avenida Caracas. Lo que hay en los años 90 es una reorganización del transporte masivo urbano con los Transmilenios, con la relación metros y buses en Medellín y luego metrocables. En otras ciudades colombianas se han construido iniciativas de transporte que han mejorado las condiciones de movilidad. En Cali, el Masivo Integrado de Occidente, MIO, empezó a operar en el año 2009, mismo año en el que en Bucaramanga se inauguró la Metrolínea. Un año después, en 2010, se inauguró el Transmetro en Barranquilla y en el 2015 se inauguró Transcaribe en Cartagena. Haber acabado el tranvía, haber acabado los ferrocarriles nacionales. Se nos olvida que los ferrocarriles en Bogotá tenían estaciones urbanas como la de Usaquén, como la de Chapinero, como la de Bosa. Haber perdido los trenes, haber perdido el tranvía y haber perdido los trolis, se perdió un elemento clave en el gobierno de la ciudad, como era que el Estado pudiera tener una incidencia en la oferta de un medio de transporte para que la gente lo usara. Los estudios para construir un metro en la capital colombiana se vienen realizando desde 1950, cuando el alcalde Fernando Masuera eliminó completamente el tranvía.
Aunque ha sido la bandera de varios alcaldes de la ciudad, el proyecto del metro aún se ve como una posibilidad remota. El sistema de transporte urbano colombiano es una apuesta en desarrollo. Aunque las iniciativas han mejorado la movilidad de las grandes ciudades, también se han acentuado problemáticas que hacen que los sistemas integrados de transporte no satisfagan por completo la demanda de los habitantes. El metro más antiguo del mundo es el de Londres, inaugurado en 1863. Es chévere como, o bueno, saber de qué, o sea, cómo llegó eso acá, porque pues algo que es muy común en este momento. Y pues es bueno saber cómo empezó todo. Bueno, continuamos aquí con el este. Bueno, aquí aprovechar un momentico, otra herramienta que existe, que también les puede servir para la planificación de rutas, pero pues el CICETRAC también está para eso, es el mapa Hermes, ¿no? Este ya más enfocado hacia el transporte metropolitano y departamental, donde pues podemos aquí consultar, eh, perdón un segundito, podemos consultar pues todo lo que tiene que ver con las vías que existen en el país. Esto pues es manejado por el INVIAS, el Sistema de Información Vial, que es una herramienta que pues también se puede utilizar para pues observar cuál sería el comportamiento vial en el país. Aquí como podemos, voy a acercar un poquito, podemos encontrar todo lo que tiene que ver con las vías que existen en el país, secundarias, terciarias, y pues digamos que podríamos utilizar capas, entre otras que están diseñadas la herramienta para hacer pues una serie de análisis, principalmente pues enfocarnos a recorridos, supongamos Bogotá, Medellín, ¿no? Así como para utilizar la herramienta y que pues sepan de que esta herramienta pues ha sido diseñada y que pues me permite hacer un seguimiento de lo que sería pues rutas de transportes. Este mapa Hermes también lo podríamos implementar para el seguimiento, podríamos observar cualquier situación que se pueda llegar a presentar o eventos viales que pueda tener la vía, lo que tiene que ver con las restricciones, los costos de los peajes, algo más digamos que enfocado hacia digamos que otros modos de transporte, porque pues si hablo de transporte de terrestre de carga, pues si se trata es una mejor herramienta para todo esto, ¿no? Ya que les ayuda a costear todo lo que es el transporte. Esto digamos que más para el transporte municipal, pero cabe resaltar que el transporte municipal también tiene pues digamos que dentro de su normatividad hay una serie de beneficios que puede tener referente a otro tipo de automotor que transite por estas vías, ¿no? Digamos que el caso de los peajes variaría. Esta, digamos que es información más general sobre el estado de las vías y pues todo lo que tiene que ver con restricciones que se puedan presentar para el transporte de carga terrestre. Sí, que también pues es importante. Entonces digamos que esta herramienta pues se suele utilizar, se pueden utilizar algunas capas para hacer algunas consultas que sean necesarias. Y aquí los invito a investigar un poco más sobre esta herramienta, es muy intuitiva, podría pues conocer alguna información sobre lo que serían los trayectos o recorridos que podría utilizar, digamos que esto más aplicado al transporte de pasajeros entre las terminales de transporte de pasajeros, donde pues puedo poner un punto A, un punto B y analizar posibles fenómenos o situaciones que se puedan presentar dentro del desplazamiento y prever, esto pues todo más enfocado hacia prestar un mejor servicio.
vamos a ver que hoy en día este tipo de herramientas no la tengo en este momento instalado, lo vamos a ver en la guía número 3, pero vamos a ver cómo por medio de una herramienta muy similar que también me permite utilizar el sistema de posicionamiento geográfico, puedo diseñar una ruta donde pues los voy a llevar y los voy a invitar a construir pues rutas con esta herramienta. Bueno, digamos que va a ser un poco de un ejercicio más práctico que este. eh, ya que pues digamos que la otra herramienta pues me permite diseñar. Hoy en día, en el caso del sistema integrado de transporte público, está utilizando esa herramienta para construir las rutas, ya que pues me permite ver los trazados. Digamos que para eso necesitaría alguna información importante como el punto de llegada, el punto de salida y pues empezar a planificar como por esas zonas donde se quisiera hacer los recorridos y esta herramienta pues como es intuitiva, como utiliza sistema de posicionamiento geográfico, pues está en la capacidad de ayudarme a planificar una ruta mucho más eficiente, ya que lo que busca es optimizar. Entonces, aquí pues como les manifestaba pues el mapa Hermes, usted puede acceder a estos iconos y tener pues conocimiento de la información de cualquier situación que se esté presentando en alguna parte de la ciudad. Aquí, pues, digamos que aquí, como en el caso de restricciones de carga, tipo de restricción de carga para el departamento de Antioquia, entonces, con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas vía Cocorná, Caño Alegre, el viernes 27 de marzo no aplica restricción de carga, sábado 28. Entonces, todo lo que tiene que ver con alguna evento que se pueda presentar en la vía. Entonces podemos prever con esta herramienta. También pues digamos que aquí podemos saber cuál es la ruta, las vías que existen en el país. Lo que sí no he visto aún actualizado acá y operando es el transporte férreo. La verdad no le he visto eh, que se le haya dado, que se le haya dado que se le haya actualizado esta información, porque aquí la idea es que el transporte férreo también pues debería estar señalado, ¿no? Ya que hablamos de transporte, también pues hay que, digamos que hablar de algo pues que en el momento está sucediendo, que esas vías por lo general están concesionadas, pero como les digo, también hay algunos tramos donde pues hay transporte mixto, como es el caso de Puerto Berrío, Barranca Bermeja, pues tiene un sistema de transporte, como un bus en la línea férrea y utiliza para llevar pasajeros. Es un modo de transporte. La nueva apuesta del gobierno pues habla de que esta vía que tenemos de conexión desde La Dorada hasta el puerto de Santa Marta por línea férrea, pues debe ir acompañada o que va a ser de transporte modal, ¿no? Que es digamos que la nueva innovación que tiene en este caso este tramo que se está queriendo pues digamos que llevar a cabo o implementar como tal en lo que es el país. ¿Listo? Entonces aquí pues la invitación a que ustedes puedan observar, mirar estas herramientas. Esta herramienta pues utiliza algunas capas que ustedes pueden aplicar. Entonces digamos que simplemente pues ustedes vendrían aquí a los diferentes iconos donde pues van a poder encontrar diferente información, como lo vemos acá, puentes, dirección del lugar, todo esto, digamos que sería aplicar y pues posteriormente pues podríamos hacer algunos filtros o algunas análisis que podríamos hacer con esta herramienta. ¿Listo? Entonces, digamos aquí también alguna información importante como la red vial, por quién está administrada, si es concesionada, si hace parte de la ANI, si hace parte de Invías, entre otros, pues digamos, como vemos, cada uno de los colores, si están en convenios, pero pues como les digo, digamos que desafortunadamente, como les menciono, el transporte férreo como no está activo, entonces digamos que no
está muy enfocado hacia esta parte del transporte eh, férreo, pero pues la idea es que con el tiempo este mapa tiene que actualizarse y si hablamos de ese modo de transporte, pues tiene que ingresar dentro de lo que sería pues el transporte, ¿no? Ya que si, como les menciono, se está buscando que sea mixto, pues este también debería integrarse dentro de este tipo de herramientas para usted poder consultar y pues observar cuál sería ese comportamiento, ¿no? Entonces, aquí voy a mirar, me lleva y digamos que es más fácil como aquí alejar un poco el, mirar a ver si me, no sé qué pasó, se me llevó. Es que aquí debe estar señalada la estación México y pues digamos que de ahí se debería desplazar. Bueno, lo mejor ubicar, no sé qué pasó con que se detuvo la internet. So, bueno, no me respondió la herramienta. Bueno, voy a terminar aquí con, les pido disculpas. Se algo de como de conexión. Vemos que aquí debería de poder usted observar lo que sería la línea férrea, hacer observar el trazado, el recorrido, porque pues también es un modo de transporte, pero pues como les digo, en este momento están concesionados, no es fácil el acceso, pero pues sí podemos disponer de ese modo de transporte para el movimiento de mercancías, que es algo también muy importante y que se planifica que con el tiempo se hable de el transporte de pasajeros. Para el caso de Bogotá, ya se está planificando el Regiotrans, que es una conexión desde Facatativá hasta la ciudad de Bogotá, que tiene algo particular, se va a integrar con el metro de Bogotá. Entonces, digamos que ahí en la 26 se piensa hacer una estación de interconexión, que en este caso modal, donde pues aunque los dos son sistemas férreos, pues uno está más enfocado hacia el área metropolitana, que es lo que llamamos metropolitano. Digamos que en este caso ya podríamos integrar ese concepto de metropolitano. eh, y eh, y lo que sería pues el municipal, ¿no? Porque pues eso es lo que buscamos en este caso y eso es a lo que hablaríamos de una área metropolitana donde el sistema de transporte sea integrado y que se beneficie. Y hay otro proyecto que ya está en marcha y es el Regiotrans de Norte también para la ciudad de Bogotá, donde se espera que municipios como actualmente lo que tengo entendido es que se piensa utilizar ese recorrido que actualmente tiene el tren turístico de Bogotá, que va hasta Zipaquirá, se modernice, se actualice, se utilice eh, lo que es infraestructura moderna, porque cabe resaltar que estos modos de transporte, como es el caso del transporte que va hacia el norte de la ciudad de Bogotá, hablamos de trocha yárdica, el Regiotrans de Occidente, este ya viene con trocha estándar, que es, digamos que la trocha más utilizada en el mundo, que es un poco más actualizada y que esto pues nos permitiría también tener locomotoras con mayor capacidad, de mayor calado y adicionalmente que, eh, que estas también, pues digamos,
puedan transportar mayor cantidad de pasajeros como tal, ¿no? Aquí pues digamos que eso es importante porque pues nos permite también ir desarrollando como tal todo lo que sería el servicio de transporte público dentro de la ciudad de Bogotá y que como les mencioné anteriormente traigo a colación la ciudad de Medellín, ya que pues Medellín es más, digamos que tiene más integrado ese concepto de lo que es el transporte para el caso de la ciudad. También pues nos vamos a referir un poco al capítulo 4 donde pues nos habla del transporte de pasajeros de automotor por carretera, donde les mencionaba que pues también en este caso está regulado, que también digamos que tiene una serie de normatividad en particular donde opera. Cabe resaltar que en los lugares donde estos se integran, supongamos una terminal de transporte, en este caso, pues ellos deben de tener sus propios agentes de tránsito, que por lo general son personal que están certificados, calificados para actuar como agente dentro de la empresa, donde también pues se deben de regular pues toda la normatividad en cuanto a la velocidad, también se establecen unos horarios, también se establecen algunos costos o cobros a los que ellos, digamos, están sujetos por hacer parte de este, digamos, servicio o transporte que digamos que ya también está establecido para algunas empresas que pues podríamos mencionar algunas muy reconocidas en el país, que pues digamos que son más conocidas o más características. Este medio de transporte, pues podemos decir que hoy en día también está teniendo una actualización, una modernización. Hoy en día podemos ver, digamos que muchos de los buses o de la flota que opera, pues son de vehículos de dos pisos, lo que pues es una innovación para el transporte de Colombia, donde pues también aquí vuelvo y digamos que resalto dentro de lo que es la normatividad, los capítulos 2 3 y 4 donde pues nos referimos a algunos aspectos también importantes, como es el caso de lo que sería la modernización del parque automotor, ¿no? Entonces, digamos que lo que hace referencia a lo que es la reposición de los vehículos. Entonces, la idea con esta reposición de los vehículos es que una vez los vehículos cumplan una cantidad de años, por lo general están establecidos a unos 20 años, pues este vehículo ya debe ser cambiado. ¿Para qué? Pues para garantizar que el transporte, porque en 20 años podemos hablar de que hay unas actualizaciones que se cambian de los modos de transporte. Miren hoy en día cómo los vehículos eléctricos están teniendo pues un auge y pues para el caso de Colombia hasta ahora estamos entrando al auge de lo que son los buses de dos pisos, pero aquí un datico adicional. Cabe resaltar que la patente del primer bus de dos pisos era colombiana. Desafortunadamente, un presidente no permitió firmar esto y se lo llevan. Aquí podemos traer a colación un ejemplo, lo que son carrocerías El Sol, donde empezamos a ver en Colombia los primeros vehículos de dos pisos, que hoy en día muchos de ellos son museos o son bibliotecas, y que para este caso, desafortunadamente, el no abordar esa patente, pues permitió que en Europa se llevaran un modelo colombiano y Carrocerías El Sol, pues me gusta mucho. De hecho, es alguien que tiene bastantes patentes en el mundo para el transporte de carga de pasajeros en Colombia y en el mundo nos dejó las famosas niñeras, que es algo que poco se habla, pero que son inventos e ingenios colombianos y que son muy importantes de resaltar que la industria nacional en ciertos momentos ha sido pionera en desarrollo, en contribuir a lo que es el desarrollo del mundo y que de ahí la importancia de poder mantener, pero pues es importante también recordar la historia, ¿no? Entonces, capítulo 4 servicio de transporte automotor de pasajeros por carretera, que su objetivo principal es regular el transporte intermunicipal y nacional de pasajeros por carretera,
asegurando pues la cobertura territorial y amplia, la calidad del servicio y pues máxima seguridad vial entre las rutas de larga distancia. Pues digamos que aquí hay otra serie de normatividades, digamos como algunas restricciones, que un conductor no debe superar X cantidad de horas en un recorrido, en un trayecto. Por eso es que siempre hay una segunda persona, un segundo em, conductor que releva al conductor cuando supera cierta cantidad de horas. Aquí pues digamos que eso puede ir variando, depende también de la persona. Desafortunadamente a veces el cumplimiento de la normatividad, por más que se quisiera, no se cumple al 100%, pero pues digamos que sí se han establecido algunas conductas que permitan que esto vaya mejorando como tal. Restricciones operativas que obligan estricta a cumplir con las rutas autorizadas, los horarios establecidos, las tarifas reguladas, que en este caso pues ya sabemos que si nos vamos a un lugar pues vamos a encontrar que pues el valor de etiquete digamos que se encuentra dentro de unos rangos, porque esto también va a ir variando dependiendo del tipo de transporte que estamos utilizando. Entonces, podríamos mencionar en el caso de una terminal de transporte, o me voy en un aerobús o me voy en un bus normal, donde pues digamos que el costo puede variar, pero también el tiempo de desplazamiento varía. Y digamos que uno está más enfocado hacia el confort, el otro está más enfocado hacia prestación del servicio. Entonces son una serie de variables que también pues son importantes, que se deben de establecer, pero pues digamos que busca pues permitir que el transporte sea de una manera amigable y eficiente. Algunas disposiciones relevantes como son procedimientos detallados para la habilitación de empresas prestadoras, como son el control de las frecuencias, la inspección técnico-mecánica obligatoria, que esta sí debe ir todo vehículo. Y hemos visto que en algunos casos, desafortunadamente, algunos de los incidentes que han sucedido en el país ha sido por falta de estas restricciones o normatividad que de hecho es obligatoria y que también está, pues digamos, bajo un objeto de control, debido a que en algunos momentos se han establecido algunos permisos a vehículos que no cumplen con la normatividad y que han llevado a que esto se vuelva un acto inseguro. Por eso, pues digamos que la importancia de toda esta regulación, el transporte también, digamos que lo regula los agentes de tránsito. Esto también va a ir incidiendo dependiendo si se encuentra en en una ciudad o va por carretera, porque pues digamos que en el caso de algunas ciudades pues encontramos diferentes actores que pues hacen parte de la prestación del servicio vial, como podrían ser agentes de tránsito. Hoy en día encontramos agentes de movilidad para el caso de Bogotá, pero pues esto puede ir variando también dependiendo. No todos son de, digamos que hay algunos actores que son privados, algunos son públicos, como es el caso de los agentes de tránsito para el caso de Bogotá, pero en otras ciudades podríamos encontrar algunos entes que pueden ser privados y que se encargan de la prestación de este servicio, y que pues en algunos casos ha sido objeto pues debido a la vulnerabilidad que le da en algunos casos frente a algunos ciudadanos que pues no, eh, de una u otra manera no respetan toda la normatividad aplicable en este caso. Y protección al usuario, el énfasis especial de la protección del usuario durante viajes de larga distancia y coordinación permanente con las autoridades nacionales de tránsito y transporte, ya que pues hemos visto que en algunos casos se pueden ver vistos de objeto de inseguridad. Puedo decirlo que en el caso de la ciudad de Bogotá, estos fenómenos también se han presentado, ya que pues a las afueras de la ciudad, digamos que estos trayectos hacia otras ciudades, pues es más difícil el control y hace que pues también de una u otra manera se vean en riesgo. Por eso pues digamos que todas estas reglas y normatividades que se establecen, tratar de buscar
pues una manera de poder proteger al usuario pues que requiere llevar a cabo pues estos desplazamientos, pero que también existen otros fenómenos adicionales que son difíciles de controlar y que pues se deben de tener en cuenta a la hora de planificar o diseñar pues todas estas rutas de transporte y todos sus aspectos. Entonces, podemos aquí decir que o enfocarnos en lo que tiene que ver con la comparativa de estos tres capítulos, donde pues hablamos de uno, del transporte urbano, lo que tiene que ver con la integración modal de sistemas integrados y lo que tiene que ver con el transporte intermunicipal, donde pues cada uno de ellos pues juega un papel muy importante en el desarrollo de la movilidad para el caso del país, porque pues como les mencionaba, dependiendo del tipo de ciudad y como podemos ver en el video que les mencioné, pues hay algunas ciudades que han replicado el modelo de la ciudad de Bogotá y pues actualmente pues digamos que estos modelos no han sido los más eficientes. Desafortunadamente, como se planificó el modelo por kilómetro recorrido, está mal planificado y esto va a afectar, sobre todo que el ente garante pues siempre va a ser la alcaldía de esa ciudad y esto pues no debe ser así, esto no debe operar de esta manera. Por eso, como lo mencionaba anteriormente, es importante que el país deba incidir en el desarrollo del transporte, ya que este pues digamos que puede incidir en el precio del costo del transporte y adicionalmente, pues digamos que está obligado al desarrollo. Pasa para el caso de la ciudad de Bogotá, donde tenemos un modelo integrador, pero desafortunadamente, como hablamos de público y privado, pues el modelo también, pues, aunque no ha empezado, pues ha sido objeto de algunos estudios y algunos análisis impactos que podrían ser generados, ya que en algunas zonas o en algunos lugares el uso del sistema público tiene que hacerse el pago al privado y entonces pues esto no ajustaría pues las cuentas de que uno cobra y el otro presta el servicio donde nuevamente pues hay unas fallas dentro de lo que es la planificación del transporte como tal. Restricciones comunes y específicas que encontramos en los capítulos. Entonces, uno, la habilitación obligatoria de todas las empresas que deben de obtener autorización previa de las autoridades competentes antes de iniciar las operaciones. Lo que digamos que toda empresa que presta actualmente el servicio está regida el cumplimiento normativo de adiciones estrictas y rutas autorizadas y horarios establecidos y reguladas por entidades gubernamentales. Digamos que para el caso de Bogotá hubo algunas cosas complejas. En Bogotá, antes cuando el transporte es servicio público-privado, habían rutas que prestaban el servicio las 24 horas. Cuando se integra el sistema integrado de transporte público, estas empresas no empezaron a operar bajo ese mismo objeto y esto, digamos que llevó a una, a una discusión. Hay algunas rutas que actualmente no, en Bogotá operan las 24 horas. No son muchas, creo que son dos, tres rutas las que operan totalmente las 24 horas y eso fue pues digamos derivado a algo que ya venía. También pues se establece que en esas rutas son las zonas que tienen más movimiento de personas habitualmente y por eso digamos que se establece esta normatividad para que estas empresas operen. Son las únicas habilitadas, en ocasiones puede ver uno vehículos desocupados, pero también es porque de una u otra manera el sistema integrado de transporte pues no presta esa garantía transporte y hay otros fenómenos ligados a cómo son las aplicaciones, donde hoy en día una aplicación presta mayor seguridad. No es 100% segura, pero en algunos usuarios para ellos es más rentable que utilizar otros modos de transporte de los cuales ya, pues digamos, existen. Y también pues empezamos a nivel nacional pues un conflicto de una u otra manera por la utilización de estas aplicaciones, ya que pues también se han presentado algunos fenómenos, pero también hay algunas personas que defienden este medio de transporte, ya que digamos que para el caso y que es uno de los entes que se observa en esta normatividad, como es el caso de los taxis,
pues en algunos casos, desafortunadamente, este tipo de servicio, las altas tarifas o cobros que se pueden generar o algunos casos de inseguridad o de no prestación del servicio, pues ha hecho que estas aplicaciones, pues digamos que tomen más personas interesadas en utilizar. Y es otro fenómeno que, digamos, se ha venido desarrollando para el caso de la ciudad de Bogotá y que se viene replicando en otras ciudades eh, que esto también pues da. Y digamos que de ahí la necesidad de poder prestar un servicio integrado de transporte. Entonces, hablamos de algunas restricciones específicas, como es el control riguroso de las zonas urbanas y metropolitanas, con énfasis en las frecuencias y capacidades instaladas, si el servicio sí es capaz de operar y prestarlo, sobre todo en horarios, ¿no? El capítulo 2, las reglas específicas para la integración de tarifas y coordinación operativa entre los diferentes sistemas y modos de transporte, que pues aquí trajimos a colación algunas ciudades que son pioneras en estos modelos. Y el capítulo número 4, donde habla de la normativa estricta para los viajes largos, donde pues algunas condiciones técnicas de los vehículos y seguros que deben de tener. Algunas disposiciones claves para la habilitación y control, como son requisitos de habilitación, que las empresas deben cumplir con los requisitos técnicos rigurosos, administrativos completos y financieros sólidos para obtener y mantener la habilitación operativa, que pues digamos que aunque está establecido, como les menciono para el caso del modelo, pues no se entiende cómo si se establece como norma, no se cumple y hablamos de un modelo que pues está de una u otra manera debilitado económicamente. Vigilancia y sanción, pues las autoridades locales y nacionales ejercen vigilancia continua sobre los operadores y aplica sanciones proporcionales ante cualquier incumplimiento detectado, pero pues también cabe resaltar que frente al lo que era el sistema de transporte colectivo, pues desaparecen lo que son los partes por exceso o por llevar pasajeros de pie, que hoy en día, pues como hablamos de sistema masivo, que es un modelo mixto, pues opera y esto pues acaba. Algo que también es grave porque muchas de las personas que tenían el conocimiento para prestar un buen servicio, porque también eso es otro fenómeno que se ha dado, como hay mucha gente joven e inexperta, también esto ha incrementado una accidentalidad en este medio de transporte y eso tiene una afectación. Donde hay un accidente, pues la movilidad se va a ver reducida, esto va a tener algunas afectaciones y las personas que duraron muchos años, que eran especializados en la prestación del servicio, al pasar a la integración del nuevo sistema de transporte masivo, quedan inhabilitados para operar muchos de ellos, ya que muchos de ellos pues contaban con muchas multas, exceso y derivadas de la normatividad que aplicaba para ese momento y que actualmente pues desaparece a un modelo que es aún mucho más saturado que el anterior. Es algo que pues también creo que es necesario corregir. Tecnología y monitoreo. El uso obligatorio de tecnologías avanzadas para monitoreo en tiempo real de operaciones, reportes de novedades y trazabilidad completa. Digamos que para el caso de el metro de Bogotá viene con tecnología de punta, donde nos va a permitir monitorear lo que sería el seguimiento, pero pues también cabe resaltar que esos trenes nunca van a alcanzar la velocidad para los cuales fueron diseñados, porque pues en el modelo que se construyó, los recorridos, las estaciones, pues no permiten que estos trenes nunca vayan a desarrollar sus velocidades, que también pues digamos que es algo que es una problemática como tal. Em, Está, pues, digamos que de una u otra manera pensado en que usted tenga que hacer más desplazamiento. Nuevamente, pues, digamos que aquí el método de transportes de la colmena de hormigas es el que se aplicaría, donde si se le pasa a usted el bus, pues usted va a buscar una estación y pues la idea es que usted se desplace caminando hasta llegar a esa estación, porque pues no tiene sentido esperarse y aumentar el tiempo de desplazamiento, pues si me quedo quieto en ese lugar. Entonces, digamos que aquí estos modelos, pues que ya son ejemplos de otras partes del mundo, pues no entiendo cómo no las podemos replicar de manera adecuada.
Protección al usuario, implementación de canales efectivos de quejas, mecanismos claros de compensación y garantías de derechos fundamentales de los pasajeros, en este caso pues a una prestación de un servicio de calidad que pues cumpla con todo lo que sería la normatividad, garantizar pues la seguridad e integridad de los pasajeros y pues todo lo que tiene que ver con esto. El impacto en la movilidad y seguridad, pues la calidad del servicio, mejorar sustancialmente en la calidad del servicio prestado y la reducción significativa de la informabilidad en el sector de transporte, que como les menciono, se generan algunos fenómenos que afectan y dan apertura para este medio de transporte que desafortunadamente al no poderse regir, porque no se permite regular, entonces no permite pues esta integración, porque pues podemos hablar de que si hay el fenómeno y se da es porque es necesario, pero de una u otra manera la informalidad es lo que afecta, pero también puedo decirles por experiencia, he hecho unas investigaciones referente a este tema y digamos que de una u otra manera muchos de ellos se rehúsan a entrar a ese sistema debido a que nuevamente llegan a un salario, porque es lo que hoy en día se paga en ese medio de transporte. Se establecen ya unas tarifas, pero pues hablamos de, digamos que son como inconformidades y lo cual pues lleva a que se dé esa informalidad del transporte y lo peor es que hay usuarios que necesitan del transporte. Seguridad vial, mayor seguridad vial en todas las rutas y protección integral de pasajeros durante todo el trayecto del viaje. De ahí digamos que el por qué regir y todos los controles, monitoreos de las unidades, de los vehículos, que se cumpla con toda la normatividad. También aplicar la sostenibilidad, promocionando pues activa sistemas sostenibles ambientales y operativamente eficientes con tecnologías limpias. Como vemos, para el caso de la ciudad de Bogotá, ya se han integrado algunos vehículos en el SIP, que son vehículos a gas y algunos vehículos eléctricos, ya se han ensamblado aquí en la ciudad de Bogotá, y la idea es que la flota del transporte masivo, a medida que va a ir cumpliendo pues su tiempo, porque pues también aquí, bueno, viene el otro, bueno, sucesos que pasan en Colombia, compramos pues una flota de vehículos que en Europa era prohibida porque no cumplía con temas ambientales y pues terminan siendo los vehículos que se adquieren para empezar a movilizar ese sistema de transporte y pues que ya pues algunos están llegando a su tiempo y que se necesitan renovar y aquí estos vehículos con tecnologías limpias pues los van a ir reemplazando, siendo pues mucho más amigables con el medio ambiente, ¿no? Y la regulación efectiva, el fortalecimiento del marco regulatorio para garantizar un equilibrio entre los derechos de los usuarios y los deberes de los operadores a prestar un buen servicio, pero también el usuario juega un papel muy importante porque debe cumplir con ciertas normas que se establecen dentro de estos. Traigo aquí a colación en el caso del transporte intermunicipal, donde pues usted debe comprar un tiquete, debe hacer una fila, debe abordar un bus, posteriormente lo llevan a un lugar, muchas veces ya el pasaje está cancelado. Dependiendo la distancia, podríamos hablar de que los vehículos también establecen unos lugares en los cuales se detienen por un periodo de tiempo corto en el cual pues el usuario pues lo que se busca es que se pueda refrescar, si necesita de alimentos pues que pueda consumir alimentos. Todo esto está establecido en el diseño de lo que serían las rutas de transporte y cómo estas pues deberían de gestionarse, ¿no? La idea también no es que pare en cualquier lugar para no poner en riesgo a los usuarios o los pasajeros, sino que se establezcan unas zonas o lugares en los cuales pues se garantice. Por eso algunas terminales intermedias que son un poco más pequeñas, juegan un papel muy importante y que están adaptadas pues a esas necesidades que puede tener un pasajero, ¿no? Cabe resaltar que la idea es prestar un servicio y una experiencia que pues satisfaga pues todas las necesidades. Entonces, visualización, relación entre capítulos y su aplicación territorial. Entonces hablamos de lo que sería el transporte colectivo municipal, donde pues nos referimos a todas las zonas urbanas
el capítulo número 2, donde hablamos de áreas metropolitanas, que ya referimos a transportes de sistemas integrados, que como le mencioné anteriormente, en el caso de la ciudad de Bogotá se han venido desarrollando, pero Medellín es el mejor ejemplo del sistema integrado de transporte, donde ellos ya han logrado integrar bicicleta, el taxi, han logrado integrar el bus, el tranvía, el metro, y pues hoy en día se habla del desarrollo de la utilización de la vía marítima con drones. Esto pues digamos que ya es un hecho, ya el mundo está pues desarrollándose, y Medellín aún sigue siendo pues digamos un referente de modelos de transporte donde pues se dice que este medio de transporte de transporte aéreo, pues se piensa implementar por el río Medellín, que aún está en pruebas, pero que a futuro va a ser un modelo de transporte que también se va a poder prestar, y ahí nuevamente toma una delantera Medellín frente a la ciudad de Bogotá. No es que no esté por fuera dentro de los estudios la ciudad de Bogotá, pero Medellín, pues al ser más desarrollada y al tener mejor integrados sus modos de transporte, adicionalmente la geografía de Medellín también pues les permite o les facilita, porque pues el río podríamos hablar de que podríamos utilizarlo para navegar, que también vi que es uno de los proyectos. Bogotá también tiene uno por el río el río Bogotá, el río el que colinda por toda la ciudad de Bogotá, sí, el río. La idea es que ese río se va a recuperar. Ya hay algunos recorridos en lancha. La idea es que desde la desde el municipio de Soacha hasta la 80 haya una hidrovía que se pueda utilizar ese río Bogotá para poder transportar también personas. Hay algunas personas que requieren hacer ese recorrido, pero aunque ya se habla de ese modelo, digamos que no está muy o no tiene mucha demanda, y es debido a pues que aún el río presenta algunos aspectos que no son muy llamativos, ¿no? Esa colorificación oscura debido pues a la contaminación que ha tenido la cuenca media del río Bogotá. Desafortunadamente desde Villapinzón en adelante pues